bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes ver todos los martes a las 11 de la mañana por YouTube o escucharnos todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Bueno, a mí me puedes contactar en mis redes sociales que son clau.mendoza por Facebook y clau-mendoza por Twitter. Pues bienvenidos a este programa. Hoy es un programa especial porque es el último de este año. Con este programa cerramos el 2017 para darle la bienvenida al 2018. Y bueno, pues por ser especial, el día de hoy no tengo invitado, pero en realidad lo que quiero es agradecer a todos los invitados que estuvieron conmigo en este programa, acompañándome, brindándome su confianza, sus conocimientos, porque definitivamente con ellos he aprendido muchísimas cosas durante este tiempo. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y bueno, pues en honor a todos ellos, vamos a ir haciendo una breve revisión de lo que ha ocurrido en Vivan las Mujeres durante este 2017. Y antes de que se me olvide, hoy es el cumpleaños de mi hermana, así que le mando un fuerte abrazo. Deseo que pases un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Gracias por ser quien eres, gracias por ser mi hermana y deseo que tengas un maravilloso año. Muchísimas felicidades, te quiero mucho. Y bueno, pues regresando a los temas que hemos tenido en Vivan las Mujeres, hemos hablado de muchísimas cosas y pues tocaremos primero el tema de autismo porque fue nuestro primer programa con AUNAR. Estuvieron Nancy Ayala, Mariana Elizabeth Hernández y Humberto Guerrero. Con ellos estuvimos hablando de todo lo que es el autismo, las características principales. Tocamos sobre todo la cuestión del autismo en cómo se vive en las mujeres, dieron algunas estadísticas. Fue un programa bastante interesante y por supuesto pues para mí fue toda una bendición porque inicié un programa con súper expertos, totalmente apoyada con ellos, que además pues ya tienen mucha experiencia en el tema y fue ese mi primer programa, así que muchísimas gracias por haber estado en ese primer programa conmigo. Luego, bueno, también estuvo Margarita Reyes, que nos platicó su experiencia de ser mamá, de un chiquito con autismo. Nos comentó también de cómo Inclúyeme en tu mundo tiene todo un sistema que se basa en el método Sunrise. En verdad les recomiendo mucho ver este programa. Bueno, les recomiendo ver todos los programas que hicimos, pero en este programa ella nos platicó sobre este método que a mí la verdad es que cuando hice el trabajo de investigación me llamó mucho la atención porque es un método en donde te explican que más allá de tratar de sacar al chiquito a tu mundo y de hacerlo que regrese a donde evidentemente a lo mejor él no quiere estar o todavía no está listo para estar, lo que te explican es acercarte a él, tratar tú de entrar a su mundo, de entenderlo, de acercarte, de atraer su atención, pero de una manera sumamente amorosa y comprensiva. Creo que eso fue lo que más me gustó y algo que aprendí de este método. Muchísimas gracias, Margarita. Y también nuevamente estuvo AUNAR y Apapache Autismo con Nancy y con Lucero, que nos estuvieron platicando de cómo ser amistosos con el autismo. Creo que es un tema bastante importante porque cuando tienes un chiquito con autismo, regularmente la gente no lo nota a primera vista porque el autismo no se percibe a simple vista como algunas otras discapacidades. Y esta es una particularidad del autismo. Regularmente, a lo mejor un chiquito empieza a hacer una rabieta y la gente te voltea a ver, te critica, te juzga. Me ha tocado ver cómo incluso doctores que no tienen el conocimiento respecto al autismo hacen diagnósticos de es que a lo mejor no estás educando bien a tu hijo, es que a lo mejor lo estás sobreprotegiendo, es que a lo mejor incluso es sordo. Entonces creo que son todos los retos a los que se enfrenta una mamá con un chiquito con autismo
que además de que tiene que enfrentar el tema de tener un chiquito con discapacidad, con un trastorno que realmente se vuelve un reto, tiene también que enfrentar el juicio de la sociedad por desconocimiento. Y es por eso que en este programa, pues, siempre son bienvenidas las personas que quieran hablar de autismo, que nos quieran profundizar en el tema, que nos quieran cultivar en el tema, porque, bueno, pues, básicamente considero que a mí me pasó, ¿no? Y lo digo aquí honestamente. Antes de que a mi sobrino le dieran un diagnóstico de autismo, yo era la primera en decir, no, claro que no tiene autismo, eso se le notaría. Y no. La verdad es que ahora, teniendo mucha más información, comprendo y tengo claro que no es algo que se nota necesariamente a primera vista, que en los primeros años solamente tienen ciertas características que pueden hacerlos diferentes, pero que no necesariamente, si no tienes la información suficiente, te vas a dar cuenta con facilidad de que se está tratando de un chiquito con autismo. Y bueno, es por eso que aquí procuro dar mucha difusión, porque creo que es importante que conozcamos la información, pero además, justamente, yo supe que mi sobrino tenía autismo porque escuché una entrevista de un especialista en un programa de radio, y así fue como me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Gracias a esa información, mi hermana tuvo la oportunidad de llevar a mi sobrino, le dieron el diagnóstico y comenzó el tratamiento, y es por eso que justamente este programa pues hace tanta difusión al autismo. Y bueno, pues justamente así es como vamos a ir llevando el programa, porque si viste el programa de la semana pasada, estuvimos hablando de todos los rituales y todas las recomendaciones que podemos hacer para fin de año para tener un mejor 2018. Y entre esos tips y esas recomendaciones estuvo, haz una revisión de tu año. Revisa qué ocurrió, qué fue bueno, qué no fue tan bueno, qué puedes mejorar, qué aprendiste. Y justamente eso es lo que quiero compartir con ustedes en este programa. ¿Qué aprendí a lo largo de este año en este programa que me ha dado tantas bendiciones? Que me complace tanto hacerlo, y que todos los invitados, definitivamente todos, han aportado algo para este programa. Y bueno, continuando con esta revisión, que además regularmente hago unos días antes para generar conciencia de qué es lo que espero en mi siguiente año y hacia dónde quiero ir en el siguiente año, te invito también a hacer una revisión de tu propia vida. En esta ocasión vamos a hacer una revisión del programa, de qué aprendí yo, porque además espero que tú también hayas aprendido algo de este programa, porque ese es el objetivo. Y bueno, continuando con los diversos temas que tuvimos, también tuvimos en los primeros programas, nos visitaron mamis que trabajan. La verdad es que creo que el ser una mami que además trabaja es todo un reto. Se dividen en 1000, honestamente mis respetos, porque no termino de entender cómo lo logran, de dónde sacan tanta energía, porque su día se divide en 1000 cosas. Y bueno, pues ellas nos platicaron justamente su experiencia de a lo mejor ser una mamá que no tiene pareja, o ser una mamá que tiene pareja, pero que al trabajar pues todo se empieza a complicar. También nos compartieron cómo algunas empresas actualmente ya les dan muchas más facilidades, a lo mejor en horarios. Una de ellas nos comentaba que le permiten llevar a sus chiquitos a veces por la tarde después de la escuela a la oficina, porque bueno, pues ella no tiene la facilidad de dejarle sus hijos a nadie más. Ella es la única persona que puede cuidar a sus hijos junto con su esposo, pero pues regularmente eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, mamá es la que va por los hijos, los cuida, los tiene junto con ella, ¿no? Entonces, creo que ese también es uno de los retos. Regularmente, no siempre ocurre así, pero en muchas ocasiones, y este era uno de los ejemplos, pues ella es la que va por los hijos, los recoge, los tiene en la oficina, ¿no? Y sigue trabajando, sigue en la oficina. Entonces, bueno, pues finalmente vemos todos los retos a los que se enfrentan una mamá que trabaja, alguien que no tiene pareja, a lo mejor el hecho de que sus papás le ayuden a cuidar a sus hijos,
pues también es un reto, porque al final del día esos abuelitos también entran en la parte de la educación del niño, no solamente se quedan en la postura de ser abuelos, y entonces esta dinámica quizás se empieza a volver un poco más complicada para todos. Y bueno, dentro de ese programa pues nos explicaron todas las diferentes dinámicas que existen, nos compartieron sus experiencias, lo difícil y también las ventajas a veces de ser mamá que trabaja, porque es un poco como, bueno, voy, trabajo, pero también tengo mi dinero, también tengo un tiempo para mí, también tengo un tiempo para desarrollarme profesionalmente y no necesariamente me veo obligada a dejarlo de lado. Entonces, bueno, pues fue un programa bastante agradable, sobre todo para Vivan las Mujeres, porque justamente son de los retos que probablemente tú enfrentas en tu día a día. Tuvimos también a Ana Ballerino platicándonos de Health Coaching. Fue un programa sumamente interesante porque lo que nos explicaba ella es que no solamente se trata de tener una salud física, no se trata únicamente de decir, bueno, no tengo ninguna enfermedad importante. Se trata también de cuidar una salud mental, emocional, espiritual, y todo eso entonces se va a reflejar en tu cuerpo, en tu físico, en tu salud. Tus pensamientos se reflejan en tu vida, en tu estado de salud, y entonces todo esto se convierte en algo como salud holística, ¿no? Y bueno, pues ella nos explicaba también temas de nutrición, lo que comes, eso te impacta también, a lo mejor cómo me siento, a lo mejor es lo que estoy comiendo, o viceversa, lo que estoy comiendo también impacta mis emociones, mi estado de salud físico, por supuesto, se va a ver impactado. Nos daba incluso tips de qué comer, qué no comer, de cómo tener una alimentación equilibrada, de que hay alimentos a lo mejor a los que les tenemos miedo, pero que no necesariamente necesitas privarte de esos alimentos, sino lo que hay que buscar es un equilibrio, y justamente creo que este sería el mensaje que yo me quedé de esta sesión, que es buscar un equilibrio entre todos estos aspectos, ¿no? Un equilibrio en tu alimentación sin necesidad siempre de privarte de algo. Yo les compartía que a lo mejor en algún momento tomé la elección de dejar de consumir pan, pero no al verlo de una forma privativa o una forma de, ay, es que quiero bajar de peso, sino que realmente al estar observando mi salud, me di cuenta que el único alimento o el principal alimento que me hacía muchísimo daño era el pan. Me sentía fatal, el estómago me dolía todo el tiempo, y eso te va impactando inevitablemente en tu estado de ánimo, porque si todo el día, todos los días te sientes mal, pues eso se va a ver reflejado. Entonces, el día que me di cuenta que debía dejar de consumir pan, pues lo hice, y justamente hablábamos con Ana de los retos que implica el a veces esforzarte por ir a hacer ejercicio, a veces el dejar de consumir un cierto alimento, puede convertirse en un reto, o puedes hacerlo, que era la recomendación de Ana, hacerlo de la mejor forma y de una forma amorosa, suave, comprendiendo que el principal objetivo eres tú, es cuidar de ti, cuidar de tu salud y estar bien contigo. Y sí, efectivamente, me parece que hay formas, técnicas y herramientas para que todos estos procesos no los vivas con tanto sufrimiento y los puedas lograr de una forma mucho más amorosa y suave, ¿no? De una manera en que no duela tanto, no moleste tanto, y no estés pensando en todo el tiempo, es que no puedo comer pan, o no puedo comer, como pasa regularmente en las dietas, ¿no? Bueno, si quieres ver ese programa, ella da algunos tips de cómo lograrlo, y pues definitivamente como coach te puedo decir que el coaching te ofrece muchísimas herramientas para lograr estos objetivos, que probablemente uno de tus objetivos para el 2018 sea bajar de peso, o empezar a hacer ejercicio, o empezar a meditar, o cualquier otro objetivo que tengas. Yo lo que te puedo decir es que en mi experiencia el coaching ha sido de las mejores herramientas para lograr objetivos.
Muchísimas gracias, Ana, por haber venido. En el programa me regreso tantito, en el programa de las mamis que trabajaban, muchísimas gracias, Sonia, por habernos acompañado, y Sofía también por compartir todas tus experiencias. También nos visitó Rizos de Amor y Alegría con Karina Avendaño, quien es la fundadora de esta fundación. Y bueno, esta fundación a lo que se dedica es a dar pelucas de cabello natural, ¿no? Las hacen, recaudan el cabello, etcétera. Nos explicó toda la dinámica, todo el procedimiento que sigue para que una sola peluca llegue a una persona con cáncer. Inicialmente empezó dando pelucas a niñas, hoy por hoy me parece que da pelucas, o bueno, nos comentó que da pelucas a niñas, adultas, mujeres adultas. Y bueno, justamente ahí lo que ella nos comentaba es: la recaudación de cabello no es el mayor problema. El mayor problema es que una sola peluca cuesta 6,000 pesos. Entonces, aquí básicamente lo que yo voy a decir para esta fundación es: ayudémosle. Creo que las aportaciones económicas son importantes para que ellos puedan seguir haciendo esta gran labor, porque justamente en ese programa comentábamos que pues ya la situación de vivir el cáncer, de vivir el día a día de lo que implica tener cáncer es bastante complejo, y poderle dar a alguien la alegría de decir, por lo menos de esto no te vas a preocupar, por lo menos el día de hoy puedes sonreír, pues creo que vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, aquí la invitación es: hagamos donaciones. Se requieren donaciones económicas, es importante ayudarlos. Es una fundación formal, así que bueno, la fundación es Rizos de Amor Alegría, los puedes contactar por Facebook. Tienen eventos en los que puedes ir y hacer tus donaciones económicas. Si eres empresa, puedes hacer aportaciones, son deducibles de impuestos. Y puedes apadrinar también pelucas. 6,000 pesos una peluca, así que adelante. Esa es la invitación respecto a este tema, porque en verdad, pues si sabes lo que implica tener cáncer, sobre todo este tema que además de todo lo que implica emocionalmente, físicamente, pues poder darle una peluca a alguien creo que es solo un detallito para hacer una vida mejor. Y bueno, también dentro de los temas estuvo Ana Piedras platicándonos. El tema se llamaba expatriación inicialmente. Posteriormente yo le puse tips para vivir en otro país, porque me parece que conforme lo fuimos desarrollando, pues ese fue el resultado del programa, y fue un programa que a mí me gustó mucho, porque ella nos plantea con mucha claridad, a través de su experiencia, cómo fue que una persona que es mexicana, que es ella, al día de hoy hay personas, yo lo he visto, que le dicen: oye, yo pensé que tú eras francesa. Habla perfecto francés, conoce perfecto la cultura, el territorio, te puede explicar muchísimas cosas, y justamente nos fue llevando de la mano durante este programa para decir: si tú estás planeando irte a vivir a otro país, esta sería quizá la mejor manera de lograr que tu estancia en ese país pues sea mucho mejor, mucho más relajada, mucho más abierta, que realmente te ahondes en la experiencia de vivir en otro país, que no solamente te quedes en: es que fui solo a trabajar, o pues medio hablo el idioma. Ella nos decía que es importante convivir con personas que son de ese país, que realmente te intereses por su cultura y que conozcas el lugar, el territorio, que te des la oportunidad, básicamente, de integrarte realmente a esa sociedad de la que finalmente vas a formar parte a partir del momento en que tú lo decidas, porque al final del día, si estás eligiendo vivir en ese país, pues será por algún motivo, y a mí lo que me gustó de ese programa fue decir: es cierto, o sea, si me voy a ir a ese país, pues hazlo de la mejor manera, elige
ser parte de ese país dentro de lo que te sea posible. Muchísimas gracias, Ana, por compartir tu experiencia y todos estos tips. Y bueno, también hablamos bastante de adicciones en este programa. Verónica Ramírez Piper nos platicó en un primer programa de adicciones, pues los generales, ¿no? Básicamente entender qué es una adicción, qué es una enfermedad, ¿no? Que no solamente, que en realidad no nace de un gusto por esa sustancia. Nos explicó las diferentes sustancias a las que se puede tener una adicción, los diferentes niveles de adicción que existen, ¿no? hasta que se tiene una dependencia. Y bueno, pues nos habló un poco del tratamiento, sobre todo de la prevención, ¿no? Siempre creo que en este programa me gusta mucho hablar de la prevención porque de pronto nos vemos ya metidos en un problema cuando hubo un punto en el que pudimos haber prevenido. Y es importante saber cuál es ese punto y cómo podemos prevenir. Lo que me quedo de ese programa fue justamente que como en la mayoría de los siguientes temas que vamos a revisar a continuación, surge todo en la infancia, en la familia, y ahí están las bases. Hay que enseñar a los chiquitos, y fue algo que también en su momento Silvia Holguín nos comentó, hay que enseñarles a tomar decisiones, hay que enseñarles a decir no, hay que enseñarles cuáles son los problemas que van a poder enfrentar, hay que enseñarles que cada decisión tiene una consecuencia, positiva o negativa, y que al final del día, y creo yo que lo más importante es, no la va a vivir tu mamá, ni tu papá, ni tu primo, ni el vecino. La consecuencia de cada decisión la vas a vivir tú. Justamente pasando a eso, Cintia Holguín, con ella hicimos el programa de qué hacer si tengo un hijo con adicción, y fue un programa bastante fuerte. Algunas respuestas parecieran exageradas quizás, sobre todo si tienes un hijo con adicción. Es probable que de inicio escuchar el programa de Cintia pueda resultar muy fuerte, porque al final ella decía, tienes que dejar que si tu hijo tiene una adicción, toque fondo. Y mucha gente decía, pero ¿cómo voy a dejar que mi hijo toque fondo? Si es mi hijo, no quiero que le pase nada. Y entonces, bueno, la verdad es que fue un programa importante, fuerte, pero te sugiero que lo escuches porque en verdad es importante que tomes en cuenta que tu hijo no es una víctima, que tú no eres una víctima en esta situación, que tu hijo tomó una decisión en su momento y sigue tomando decisiones al día de hoy. Te sugiero ver ese programa si tienes un hijo con adicción. En verdad es fuerte, pero es bastante certero en las respuestas que Cintia nos fue dando y en las recomendaciones que nos dio. Estuvo Juan Carlos Gil Rubio platicándonos también de codependencia, que justamente pues es la base y la madre de todas las adicciones. Porque como lo dije hace un momento, todo empieza a surgir en la familia. Desde que somos pequeños empezamos a aprender o a tener carencias, y justamente nos decía, bueno, es que la codependencia es una insatisfacción crónica. Hubo problemas de amor, ¿no? Hubo por ahí quizá escasez de amor, y no necesariamente porque tus padres no te hayan querido, sino porque muchas veces no sabemos cómo querer, una manera saludable de querer y de demostrarle amor a tus hijos. Entonces, él nos explicaba que ahí surge todo, ¿no? Ahí surgen todas las adicciones, y la codependencia es una adicción. Y bueno, pues hay problemas de seguridad, de autoestima, de autorregulación, de cuidado, ese es un aspecto importante. Y regularmente estamos cuidando
que alguien en el exterior nos cuide, en lugar de tomar el control y ser nosotros los que nos cuidamos. Esa es creo yo, que ahí es donde yo tomo de ese programa el principal mensaje y el que yo me quedo. La mayoría de las personas en México me parece que tenemos un cierto nivel de codependencia. Creo que somos una cultura con un nivel elevado de codependencia, porque además nos enseñan conductas codependientes y esas conductas son las que están bien vistas para la sociedad. Entonces ahí está justamente a lo mejor como el punto delicado de este tema, que regularmente esperamos que alguien más cuide de nosotros, que alguien más se responsabilice de nuestras situaciones, de nuestro bienestar, en lugar de decir yo tengo el poder para cuidar de mí mismo, pero sobre todo la responsabilidad de cuidar de mí mismo. Y eso no es egoísmo, eso es responsabilidad. Entonces, bueno, básicamente, por supuesto que cuando hablamos de codependencia no podemos dejar de hablar de pareja, porque ahí seguramente se van a reflejar muchos de los síntomas que puedes tener en cuanto a la codependencia. También platicamos de abuso sexual infantil con Sonia Moreno Guevara. Nos dio toda la explicación, ¿no?, de dónde surge esta situación. Cada situación y todos los temas tienen regularmente una raíz y una manera de prevenir. Y esta no es la excepción. Nos explicó justamente cómo o cuáles son los ambientes más propensos para que un chiquito sufra abuso sexual infantil. Y bueno, pues lo que ella nos explicaba es, regularmente son niños o niñas que tienen un nivel de abandono. No necesariamente quiere decir que está la ausencia de sus padres, sino que probablemente no tienen un entorno de seguridad, probablemente viven a lo mejor bajo el cuidado de alguien más, están los padres pero de manera intermitente, probablemente y sobre todo no tienen suficiente supervisión. Ese es uno de los principales problemas, o no se tiene suficiente supervisión incluso frente a algún familiar. ¿Por qué? Porque regularmente el abuso sexual infantil se vive por parte de alguien muy cercano, y ese es el problema, que justamente es una persona que es muy cercana a la familia, que detecta que existe este ambiente de seguridad bajo, de abandono emocional, o a lo mejor con poca presencia de los padres, y de manera inconsciente, quizá y consciente, el perpetrador va dándose cuenta de que existe el ambiente perfecto, y entonces pues los niños quedan expuestos. De tal manera que pues aquí justamente lo que yo rescato de este programa o lo que yo me llevo, porque además me parece que hay muchísimos datos que es importante que los tengamos en cuenta. Si tienes un hijo, si tienes nietos, si tienes sobrinos o si tienes alumnos bajo tu responsabilidad, es importante que conozcas todos estos datos, la manera de prevenir y cómo evitar que justamente personas que detectan este tipo de situaciones no logren el realizar un abuso sexual infantil, porque se puede prevenir. Entonces esa es la parte importante, se puede prevenir. Es importante que identifiques cómo prevenir, y sobre todo es con supervisión. No importa qué tan cercana sea la persona, no tiene ningún derecho a generar una situación como esta.
es un delito, no importa si es un sacerdote, si es tu hermano, si es el tío, no deja de ser un delito. Y es nuestra responsabilidad prevenir. Y si no pudiste prevenir, es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. ¿Y qué hay que hacer si no pudiste prevenir? Lo importante es no quedarse callado. Lo comentamos mucho en este programa, fuimos bastante claras al respecto. Básico es que no te quedes callado. Le puede pasar a cualquiera. Si pasó en tu familia, si te pasó a ti, le puede pasar a tu hermana, le puede pasar a tu sobrina, le puede pasar a tu hijo. Y es por eso que en este tema es muy importante que no se vuelva un secreto el abuso sexual infantil. Tienes que decirlo. Si te pasó a ti, dilo. Si le pasó a tu hijo, dilo. Denúncialo. No es solamente que tú estás buscando generar un conflicto, vas a tener que enfrentar situaciones complicadas, muy probablemente sí. La sugerencia es busca ayuda, no te quedes sola. Si eres mamá, confía plenamente en que tienes la fortaleza, y si no la tienes, busca a alguien que te ayude a tener todos los recursos que vas a necesitar para enfrentar una situación así. No te quedes callada. En verdad, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Créeme, esto no le pasa solo al de enfrente. Esto no pasa solamente a personas de escasos recursos. Esto no le pasa solamente a personas que viven en la calle. No, en verdad te lo digo, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Conozco a muchísimas personas que van a mi consultorio, que les ha pasado, que les pasó cuando eran niñas, que no dijeron nada. Y lo importante es que todo eso tiene consecuencias. El no decirlo, el no hablarlo, es una historia que vas llevando durante toda tu vida hasta que lo hables y lo sanes. Es importante que lo hables y lo sanes para que aprendas a transformarlo y a verlo desde otra perspectiva. Fuiste la víctima en ese momento. No tienes por qué quedarte callado. Y si no lo dices, le puede pasar a alguien más. Al decirlo, estás previniendo que le pase a alguien más. Es por eso que es importante, y hay muchos motivos por lo que es importante que lo digas. Si necesitas ayuda, búscala. Hay muchísima gente especializada en este tema que te puede ayudar a ti o que puede ayudar al niño a superar esta situación. No es algo de lo que te tengas que sentir avergonzado o avergonzada. Le puede pasar a cualquiera y en ese momento fuiste tú la víctima. La otra persona cometió un delito. La otra persona era un adulto totalmente consciente de lo que estaba haciendo. Tú solo eras un niño o una niña. Bueno, ese es básicamente el mensaje de ese programa que yo me quedo. Y justamente haciendo honor a esta situación y haciendo una revisión de mi vida, aprovecho este espacio para decirte y darte la confianza de decirlo. Lo repito, no lo dije como un ejemplo, esto me pasó a mí, era una persona muy cercana a la familia, era una persona que efectivamente todo el mundo alrededor lo veía como si fuera un héroe, y te lo planteo así, era la pareja de mi madre, yo tenía 9 años, y las cosas simplemente ocurren, y te lo digo, hoy sé que yo era la víctima, fue todo un proceso entenderlo, lo entendí hasta que era adulto. El tipo se llama José Luis Villagrán Ochoa. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque simple y sencillamente, si hay niños cerca de él o niñas, él es muy probable que siga haciendo lo que hizo. Lo hago porque en verdad deseo que nadie más tenga que pasar por esto. Ese es el espacio que aprovecho para decirlo, no por otro motivo, simple y sencillamente porque es algo que no se puede quedar en secreto, no debe quedarse en secreto. Y bueno, vamos a un corte comercial, regresamos en unos minutos. Recuerda que nos puedes ver todos los martes a las 11 de la mañana
por YouTube o escucharnos por proyectateradio.com. Regresamos en un minuto. Gracias. Estamos de regreso en Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com. Nos puedes ver por YouTube las veces que prefieras. También nos puedes ver en directo los martes a las 11 de la mañana. Y bueno, a mí me puedes contactar en mis redes como clau.mendoza, en Facebook y en Twitter como clau_mendoza. Y bueno, vamos a seguir con esta revisión de todo lo que fue Vivan las Mujeres durante el 2017. Tuvimos aquí a mucha gente experta, entre ellas estuvo Cristina Mejía Ponce platicándonos de lo que es la narración oral. Y bueno, nos platicó su experiencia, nos habló de su grupo que tiene, son chiquitas con discapacidad, mujeres con discapacidad, pero que han logrado hacer toda una pieza de narración oral. Y bueno, pues justamente la verdad es que yo lo que me quedo de ese programa es la gran actitud y el gran amor con el que Cristina realiza su trabajo, su paciencia, su empeño, porque ella decía, cualquiera lo puede lograr si comprende sus necesidades y si vas a su ritmo. Y me parece que sí. Me parece que es algo brillante lo que Cris hace. Muchísimas gracias, Cris, por haber estado aquí, por compartirnos todo este conocimiento, pero sobre todo también por esa gran energía de amor, de paciencia, de compasión. Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, para Día de Muertos, tuvimos a Gerardo Méndez Pinzón, Martín Dupa y Fernando Velasco.
nos narraron historias, ¿no? Continuando justamente con la parte de narración, nos narraron historias, hablamos de las tradiciones de Día de Muertos y también tocamos la importancia de prepararnos para nuestra propia muerte, ¿no? Porque regularmente pensamos en, bueno, pues un día alguien se ha de morir, esperamos que alguien más muera o vivimos la muerte de alguien más y enfrentamos la pérdida. Pero yo me pregunto si alguna vez te has puesto a pensar en lo que va a implicar o en lo que implica tener que enfrentarte a la pérdida de tu propia vida. Claro, si las personas que están viviendo una enfermedad grave probablemente lo han racionalizado en algún punto, lo han tenido que vivir. Pero muchas veces cuando gozamos de salud, cuando eres joven, en tu día a día no es algo que piensas hasta que, justamente, llega una situación crítica que te hace pensar en eso. Creo que ahí lo importante es decir, no te esperes a que llegue ese momento. Intenta hacer ese proceso prácticamente diario, como si hoy fuera tu último día. ¿Cómo vivirías el día de hoy si supieras que mañana ya no vas a despertar? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías o qué dejarías de hacer? Porque eso es justamente lo que te va a dar la oportunidad de vivir tu vida como realmente quieres vivirla, si es que no lo estás haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias a Gerardo, a Fernando y a Martín, porque fue un programa súper divertido. Realmente creo que fue un programa diferente y tuvimos historias y cosas que no habíamos tenido en este programa. Muchísimas gracias. Y hablando de programas diferentes y de programas divertidos, pues estuvo conmigo en este programa Bruno Ruiz y Dulce Mariel. Estuvieron con nosotros y bueno, ellos son actores, él es escritor y nos hablaron de la obra En la ruina de los náufragos. La verdad es que fue un programa sumamente divertido. Contaron cosas que de pronto esto se empezó a volver un programa de confesiones, pero confesiones de esas entre que son muy profundas y son tan profundas que tienes que decirlo de una manera cómica y ellos en verdad lo hicieron de una forma maravillosa. Mientras los escuchaba hablar muchas veces era como, bueno, ¿quién les contó mi vida? Y justamente me parece que esta pieza en escena tiene mucho que ver con eso, con la identificación que como mexicanos podemos tener con la pieza, con el tema que ellos desarrollan de una magnífica forma, porque los fui a ver y en verdad, chicos, muchísimas gracias. Fue un placer. Es una obra con la que te vas a identificar. Si no la fuiste a ver, ojalá que la vuelvan a poner en escena y que tengas la oportunidad de verlos, porque en verdad todo el tiempo, la mayor parte de la pieza y la mayor parte del tiempo que ellos estuvieron platicándonos, me sentí muy identificada con todas las situaciones y fue muy divertido y además constructivo, porque justamente nos hablaban del trabajo que hicieron para preparar la puesta en escena y era hacer una revisión de su historia, ¿no? Así que eso conjuga muy bien con este programa porque nuevamente resaltamos la importancia de revisar tu historia, revisar tu año, revisar si no solamente este año y si tienes la oportunidad de revisar tu vida, revísala, pregunta a tu familia, asegúrate de que la historia que tú tienes en tu mente es la misma historia que comparte tu familia, porque cada quien vivimos los hechos a nuestra manera y muchas veces asumimos que las cosas fueron de una determinada forma y cuando preguntas a tu familia qué ocurrió, a veces la historia es diferente. O por lo menos conocer la percepción de la otra persona te permite
entender algunas situaciones en las que quizá no te sentiste tan cómodo o tan cómoda, y te permite ver y vivir las situaciones y cambiar tu historia y tu vida con ese aprendizaje. Esa era un poco la invitación de esa visita. Muchísimas gracias, Bruno Dulce, por haber estado aquí y compartir con nosotros esta historia y esta pieza en escena. Y bueno, también hablamos mucho de duelos. Han venido varios tanatólogos y varias tanatólogas a visitarnos. En el primer programa hablamos de el duelo en la mujer con Verónica y Claudia, ambas tanatólogas. Y bueno, hablamos de qué es un duelo, cómo se vive, cuáles son las etapas, qué es normal y qué se puede empezar a tomar como algo crónico en un duelo. Muchas veces las etapas que son normales nos empiezan a agobiar, ¿no? Porque me siento triste o me siento enojada y de pronto son emociones que, sobre todo en una mujer, el enojo a veces no está bien visto por la sociedad, ¿no? Entonces comentábamos que es solo una etapa, que es importante vivir cada etapa, porque eso te va a ayudar justamente a trascender la situación y a superar esa pérdida. Hablamos de los diferentes duelos que existen en la mujer, por ejemplo, la pérdida de un hijo, un aborto, una violación, la pérdida de la salud, la pérdida de la juventud, la menopausia, y son muchas veces son situaciones que no alcanzamos a comprender que son una pérdida, y que eso es lo que nos genera inquietud, porque de pronto no entendemos qué es lo que nos está ocurriendo, qué está pasando conmigo, por qué me siento así. Y bueno, la respuesta es porque estás viviendo un duelo, y cuando te haces consciente de esa situación, en verdad es mucho más fácil vivirlo y pasar el proceso con mucho más aceptación, que cuando no estás consciente de qué está ocurriendo y nada más vas como dando tumbos de aquí para allá. Y es por eso la importancia de mencionarlo y de conocerlo, ¿no? Bueno, esos son algunos de los duelos que puede vivir una mujer, entre muchos otros. También hablamos de la depresión en el adulto mayor. Para este programa nos acompañó Cintia Eunice del Centro Gerontológico Utzil Cuernavaca. Y bueno, estuvimos hablando de los duelos en el adulto mayor. Básicamente fue cómo apoyar al adulto a no caer en una depresión. Pero justamente ahorita voy a despedir la transmisión de YouTube. Agradezco mucho que hayas estado conmigo en el 2017. Espero que nos sigamos viendo en el 2018. Es un placer hacer este programa para ti, que así sea una o dos o 100 personas, no importa. Siempre es un placer hacer este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes escuchar por www.proyectateradio.com y bueno, ahí todos los martes a las 11 de la mañana o en YouTube las veces que prefieras. Deseo que tengas un maravilloso año, que lo comiences con todo el éxito y la salud. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy lista para este año. Gracias. Hasta la siguiente.